Quizás el movimiento teológico más importante en América Latina y prácticamente en el mundo es la teología de la liberación y las corrientes que han nacido después de ella. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en Tertulia Teológica, su canal. Vamos a continuar analizando algunas posturas teológicas, como ya es costumbre. En este video quisiera yo enfatizarnos en la teología de la liberación, que no tiene que ser confundida con la teología liberal que platicamos en el video pasado. La teología de la liberación es un movimiento muy fuerte que no necesariamente alguien tiene que considerarse teólogo de la liberación o llamarse seguidor de la teología de la liberación. Muchas veces de forma inconsciente, la forma en que se experimenta la fe cristiana o se expresa la fe cristiana, especialmente en América Latina, tiende a inclinarse a la teología de la liberación. La teología de la liberación ha extendido los brazos de su influencia mucho más allá de América Latina, y teologías como la teología negra, muy importante en Estados Unidos, o la teología feminista, muy importante en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, de una u otra forma han encontrado en la teología de la liberación un gran aliado, y muchos de los principios de la teología de la liberación han sido extrapolados a estas otras teologías y han servido para poder construir y proponer nuevas formas de entender la teología, el estudio de la Biblia y cómo la iglesia tiene que relacionarse con las personas y con la política. Ahora un poquito de historia. La teología de la liberación, como mencionaba hace un momento, echó sus raíces en América Latina. Y una de las razones por las que la teología de la liberación echó raíces aquí en nuestro continente de habla hispana es porque nuestro continente, de una u otra forma, prácticamente desde hace 5 siglos, ha sido una zona geográfica que ha sido susceptible y víctima de la opresión. No solamente del hombre blanco europeo o del americano, sino de la opresión de nuestros mismos compatriotas, de las personas que comparten nuestra misma sangre, nuestra misma cultura. De una u otra forma, nuestro continente, nuestra zona geográfica, ha sido víctima, ha sido presa de abusos económicos, abusos sociales y abusos políticos. Y aunque la historia es un poquito difusa, algunas personas tienden a pensar que el cristianismo se impuso de manera violenta en América Latina y eso ha provocado el rechazo a ciertas formas de ver la teología que no se preocupen por los pobres. Lo cierto es que la fe cristiana, ya sea porque vino con los conquistadores o ya sea que vino por los misioneros, de cualquier forma la fe cristiana, tristemente, al menos aquí en nuestro continente, ha estado estrechamente ligado con la política y con los eventos sociales o las situaciones sociales. Con el tiempo, la sociedad latina empezó a madurar en su fe, empezó a sopesar las opciones que en este caso el catolicismo, que era por mucho tiempo fue la religión dominante en esta zona, pero también el protestantismo, empezaron a poder pesar, ¿no? Poner en balanza lo que les ofrecían estas religiones y lo que realmente necesitaban. Ya para el siglo XIX y para el siglo XX, el positivismo y el marxismo, cuando irrumpen en Europa y empiezan a crecer por todo el mundo, cuando esas ideas llegan aquí a América Latina, entonces el cristiano empieza a observar que la forma tradicional de hacer teología realmente no ataca o no resuelve las necesidades inmediatas del cristiano aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, la forma tradicional de hacer teología, digamos en la Iglesia Católica, al menos en los siglos pasados, era el escolasticismo. Y el escolasticismo, con su fuerte énfasis en la intelectualidad de la fe, quizás hacía poco eco, ¿no? En una sociedad donde tristemente los estudios son escasos, la oportunidad de estudiar es escasa y la necesidad económica es grande. Entonces cuando ellos ven estas otras opciones para poder entender el mundo y entender la historia, empiezan a decir, oye, vaya, esto me sirve. ¿Cómo yo puedo unir estos nuevos movimientos? ¿Cómo puedo unir estas nuevas formas de ver la historia con mi fe
para que puedan ayudarme a suplir mis necesidades, pero también a poder liberarme, no solamente espiritualmente, de hecho políticamente, más importante política y económicamente, y así poder proveer una respuesta más tangible, más real a los problemas de mi sociedad. Fue el teólogo de apellido Gutiérrez, que fue el que inició prácticamente este movimiento de la teología de la liberación, y básicamente su tratado, su idea era ocupar más tiempo en la práctica teológica o en las consecuencias de la práctica teológica más que en la parte intelectual o de estudio. De hecho, una de las consecuencias finales de la teología de la liberación es que la práctica tiene que regir a lo que se estudia, es decir, aquello que no suma a las necesidades sociales puede quedar en segundo, tercer plano o incluso ser desechado, porque lo que realmente rige la importancia de tal o cual estudio es su aplicación a las necesidades de una sociedad dada. Este sistema, esta forma, esta propuesta de hacer teología tiene un énfasis muy fuerte en la praxis, en cómo medir la importancia o cómo medir la influencia de la teología, no solamente en la información que uno adquiere o ni siquiera en la verdadera relación con Dios, sino medirse en base al efecto que tiene en la sociedad, especialmente con los pobres, que en un momento más les voy a platicar de este concepto de la irrupción de los pobres que es generada dentro de esta teología. Y claro, miren, es muy fácil poder detectar esa línea marxista que existe en la teología de la liberación. Ya les decía yo que en el siglo XIX y siglo XX el marxismo empezó a extenderse por todo el mundo, llega a América Latina y entonces pues les propone otra forma de ver a los cristianos la fe. Y pues la teología de la liberación no se ha quedado sin críticas por esta conexión tan importante que existe entre el marxismo, ¿sí?, y la teología de la liberación. Quizás después vamos a hacer un video de qué es el marxismo. Yo no soy bueno en economía, pero quizás podemos hacer un pequeño repaso, ¿no?, socioeconómico de la situación del mundo. El asunto es que ya para 1975 habían teólogos y pensadores, tanto cristianos, católicos como cristianos protestantes, que señalaban que la teología de la liberación bebía demasiado del marxismo y poco de la Biblia. Llegó hasta el punto que se podía divisar ya esa lucha de clases tan clásica en el marxismo dentro ya de la teología cristiana. Esto también era parte de esta idea revolucionaria de la teología de la liberación, porque en la teología de la liberación el objetivo es poder proponer una revolución social, una revolución que pudiera realmente liberar a los pobres, haciendo eco a la liberación de Moisés con los israelitas en Egipto, y entonces poder realmente proveer a los más necesitados y oprimidos una solución. Esta revolución, esta especie de lucha de clases se asemeja mucho al marxismo y claro, muchos lo señalaron y lo criticaron, pero también hubieron personas que justificaron y dijeron, bueno, puede ser que sí se asemeje mucho al marxismo, pero eso no quiere decir que sea falso. Es decir, aunque se asemeje al marxismo, pero si es verdadero, entonces no hay ningún problema. Ya para 1989, con la caída del muro de Berlín, cuando ese bloque socialista, comunista, marxista empezó a caer, a desmoronarse, y entonces las personas empezaron a predicar la derrota, el fallo de este sistema socioeconómico, algunos pensaron que la teología de la liberación igual iba a decaer. Pero lo interesante es que la caída del muro de Berlín y esta proclamación de una nueva forma de hacer economía y sociedad, lo que algunos llaman como el neoliberalismo, en vez de disminuir el índice de pobreza, realmente exacerbó, lo hizo crecer e hizo que hubieran pobres de forma más extrema, ¿no? más complejo este asunto de la opresión económica. Y aunque pareciera que este bloque socialista, comunista, marxista estaba decayendo, la teología liberal empezó a tomar más fuerza, porque el énfasis, como ya les mencionaba, era la liberación de los más necesitados, de los pobres, de los oprimidos.
Y al crecer este sector de la sociedad, entonces la teología liberal encontró un público ávido, abierto para poder recibir esta nueva forma de hacer teología. Ahora, para poder entender un poquito más este asunto de la teología de la liberación, quisiera yo recalcar 3 puntos importantes que definen realmente cuál es el sentido de la teología de la liberación. Obviamente no vamos a hacer un repaso extenso porque si no sería un video de 2-3 horas, pero 3 cosas yo quiero retomar aquí, que nos van a ayudar a entender por qué la teología de la liberación es como es, y también ayudarnos a decidir, que yo ya tomé mi decisión, si esta forma de hacer teología es la más adecuada o la más correcta. El primer punto es su hermenéutica. ¿Cómo la teología de la liberación entiende la Biblia o estudia la Biblia? Bueno, ya dijimos que la teología de la liberación se enfoca más en la praxis, ¿sí?, que en el conocimiento. Y esto afecta la forma de hacer hermenéutica, porque entonces la hermenéutica, que es el arte de poder descifrar lo que la Biblia dice, ya no, la información ya no se extrae del texto bíblico en sí, sino que se toma en cuenta toda la condición social externa al texto bíblico, y entonces eso se convierte en el supervisor, ¿no?, de cómo se debe interpretar el texto bíblico. Es decir, se toma algo externo a la revelación, se coloca sobre la revelación y a través de eso se empieza a reinterpretar la Biblia. De hecho, un teólogo que se llama Thiselton, él menciona y hace notar esta similitud tan interesante entre la teología liberal, la teología feminista y la teología de los negros. Y él menciona que ellos utilizan en su centro el mismo método hermenéutico. Los teólogos de la liberación toman en cuenta la opresión económica para interpretar o reinterpretar la Biblia. Los teólogos negros utilizan la opresión blanca sobre los negros para reinterpretar el texto bíblico, y los teólogos y teólogas feministas utilizan la opresión patriarcal o machista sobre las mujeres para poder reinterpretar el texto bíblico y entonces poder justificar ciertas prácticas. Y una de las cosas interesantes es que estos 3 grupos, como muchos otros, se justifican esta reinterpretación diciendo que la interpretación tradicional servía para poder perpetuar el sistema que ellos buscan derrocar o destruir. Número 3, su eclesiología, es decir, la forma en que ellos entienden la función de la iglesia. Básicamente, la teología de la liberación entiende que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo diseñado o pensado para poder predicar las buenas nuevas, sino ellos piensan en la iglesia como un agente revolucionario, ¿sí?, social y económico, dado que los gobiernos establecidos o el sistema económico político establecido perpetúa esta opresión a los pobres, y los pobres no tienen a dónde acudir. La iglesia entonces tendría que salir como aval de estas personas para poder proteger sus derechos y también para poder proveerles soluciones, o incluso en su momento procurar no cambiar algunas formas de hacer política y hacer economía. Entonces no es que se le reste a la iglesia, sino que se le suma este elemento revolucionario, pero este elemento revolucionario absorbe la iglesia, y entonces la iglesia se convertiría en este ente que activamente tiene que buscar, ¿no?, la liberación de los más necesitados. Entonces la iglesia no es que pierda esas características como el baluarte de la verdad, es el cuerpo que predica el evangelio, pero todo eso se supedita a la revolución social que la teología de la liberación propone. Número 3, la martología, o el problema del pecado, ¿no?, en el ser humano. Bueno, la teología de la liberación, según Gutiérrez, que es el teólogo más importante de este movimiento, explica que hay 3 fases, ¿sí?, que se deben llevar una tras la otra para poder realmente resolver el problema del pecado. Y él menciona que número 1 debe de ser la liberación de la opresión externa, en este caso política y económica. El segundo sería la liberación personal, que ya sería una autoevaluación, ¿no?, quizás una emancipación personal.
Y número 3 sería entonces la liberación de pecado, que sería la raíz de todos los males. Pero noten ustedes que el énfasis no está tanto en el pecado en sí, sino en las experiencias o situaciones externas de la persona que quizás le evitan no poder desarrollarse plenamente. Y aquí me gustaría mencionar, al menos en la tradición de mi iglesia, nosotros tenemos esta cita bien interesante que es el método de Cristo, y cuando se nos enseña a hacer evangelismo, se nos enseña a usar el método de Cristo. Nosotros vemos en la Biblia que el Señor siempre se acercaba a las personas como quien les quería hacer el bien, suplía sus necesidades y después les decía, sígueme. Pero eso no se debe confundir con la teología de la liberación, porque aunque Jesús sí suplía sus necesidades, lo hacía como un medio para poder entonces penetrar con el Evangelio, para explicar el Evangelio, porque obviamente una persona que tiene hambre no te va a escuchar allí la doctrina de la Trinidad. Primero tienes que suplir su necesidad para que después te pueda escuchar. Pero era un medio para un fin, no un fin en sí mismo, como lo toma la teología de la liberación. Si esto fuera así, entonces Jesús hubiera utilizado más tiempo para poder predicar o animar, ¿no?, a los judíos para poder liberarse del yugo romano de una u otra forma. Pero al menos pareciera que la Biblia nos indica que Jesús estaba más preocupado por enseñar la verdad que quizás por liberarlos de sus situaciones políticas y económicas. Y bueno, para terminar, ¿qué concluimos con la teología de la liberación? Número 1, no todo en la teología de la liberación está mal. Yo entiendo y creo que sí es necesario poder enfatizar el aspecto social de la iglesia. Creo que la iglesia, cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a la iglesia cristiana general, al cuerpo de Cristo mundial. La iglesia tiene que preocuparse también por los necesitados. No estoy diciendo que no se haga doctrina o que no se estudie la Biblia, pero no podemos ignorar la necesidad de nuestros hermanos. Al final de cuentas, los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Cristo y debemos de procurar que todos puedan tener condiciones de vida dignas. Entonces creo que es una crítica que es válida y que debemos nosotros tomar en cuenta. Otra crítica válida que yo encuentro en la teología de la liberación es escuchar a las minorías. Esto es muy importante. La teología de la liberación nace de una comunidad que difícilmente era escuchada, es decir, la comunidad latina. Usualmente la teología tiene más eco en Europa o en Estados Unidos, pero esta es una voz latina y están enfrentándose a problemas latinos, pero estos problemas latinos, como hemos visto, se han desarrollado en otros lugares y otras personas han usado esta misma voz para resolver sus situaciones. Entonces, creo que la iglesia tiene que escuchar también a las minorías, no solamente a los teólogos con doctorado y maestría en Europa, en Estados Unidos, sino también a las necesidades de las personas que están allí, en el lugar, en el momento. Déjale un poquito de luz a la computadora, ahí está. Pero lo que sí yo no comparto de la teología de la liberación es este exceso de énfasis en la actividad social o práctica. Yo les digo, no es que las personas realmente digan yo suscribo a la teología de la liberación, pero pareciera que existe esta idea de que es más importante hacer que saber. Y aunque obviamente es importante saber y hacer, no podemos nosotros separar, porque no es solamente hacer por hacer. Yo puedo hacer obras de caridad, puedo trabajar para poder ayudar a las personas, pero eso que estoy haciendo siempre está definido por lo que yo tengo acá. Lo que yo tengo acá es lo que define qué estoy haciendo. Y muchas veces mis acciones pueden parecer buenas, pero lo que yo tengo acá, que es lo que define mi acción, puede estar contraria a la palabra de Dios y en vez de ser un beneficio, puede ser incluso una deficiencia. Entonces, yo creo que este exceso de énfasis es peligroso y eso provoca que muchas personas en las redes sociales, especialmente en las redes sociales, hay muchos que cuando una persona quizás quiere explicar un punto de vista o alguna investigación o quiere decir algo que es real y las personas dicen, tú sábelo todo, no te preocupes por eso, la mucha letra mata, cosas así. No estoy diciendo que todos ellos sean de la teología de la liberación, pero sí quiero decir que este énfasis en la praxis que promueve la teología de la liberación también se puede ver reflejado en nuestros círculos más íntimos. Y bueno, para terminar,
un teólogo muy importante, me gusta mucho cómo escribe Harvey Cox, cuando él escribió hace años sobre la condición que él se imaginaba que iba a ser la teología, que es la condición que tenemos ahora. Él escribe y dice que la teología posmoderna, que es la teología que nosotros estamos viendo, que también es la teología de la liberación, la teología feminista, y varias que en algún momento vamos a ver, pues será una teología de las masas, ¿sí? La política y la religión se van a unir. Cuando me refiero a política y religión, no se está refiriendo al gobierno, sino al ámbito político que permea la sociedad. La teología ya no será académica, sino que será liberacionista, es decir, política desde el principio. La teología ya no va a tener como énfasis poder saber lo correcto, sino hacer lo correcto. Ya no buscará la universalidad, es decir, una teología que se pueda aplicar a todas las sociedades, sino que será una teología que atienda las necesidades particulares de ciertos grupos de personas. Por eso es que hay teología feminista y busca ser una teología solamente para ellas, una teología de la liberación para los pobres, una teología para los negros, una teología para los asiáticos, es decir, una fragmentación que busca resolver las necesidades locales del cristiano. Y bueno, él termina diciendo y él menciona que la teología postmoderna se preocupará menos por las ideas en sí mismas, es decir, lo que nosotros estudiamos, y los argumentos apologéticos, es decir, poder argumentar de forma lógica y coherente de la verdad, sino que estará más preocupada por las fuentes sociales y el uso político de esas ideas. Es decir, la teología de la liberación tiene buenas críticas y creo que debemos de escuchar mucho de lo que dice la teología de la liberación, pero nosotros tenemos que tener bien sentados los pies en la tierra, porque una práctica sin verdad termina mal. Nosotros tenemos que conocer primero qué es la verdad, qué es lo que la Biblia dice que es verdad, y entonces poder pensar en cómo aplicar esos conocimientos, cómo aplicar eso en la práctica, en lo que se necesita. Eso va a ayudar a poder unificar criterios, porque si yo empiezo con las necesidades y busco en la Biblia cómo suplir las necesidades, cada sociedad tiene distintas necesidades y entonces van a haber muchas formas de hacer teología. Pero si yo voy a lo que la Biblia dice y descubro lo que es la verdad, yo estoy seguro que eso se puede aplicar a diferentes sociedades y entonces podemos encontrar un camino común para resolver las necesidades que realmente nos achacan como seres humanos. Así que bueno, en conclusión, yo no creo que la teología de la liberación sea una respuesta propia y bíblica para las necesidades no solamente de los latinos, sino en todo el mundo. Creo que es solamente un aspecto de la teología de la que podemos escuchar, pero creo que es deficiente y creo que es muy angosta y pues quizás en algún momento se puede viciar o incluso se ha viciado. Entonces, bueno, no sé, ¿tú qué crees? Déjame tus comentarios en la caja de comentarios y pues suma a la conversación, comparte el video para que otras personas que quizás tú crees que suscriban a la teología de la liberación puedan conocer un poquito más de esto y den sus opiniones. En la página Tertulia Teológica, que va a estar por allí escrita en la descripción, ustedes pueden ver el artículo completo para que ustedes puedan leer con más calma y quizás varias cositas que no dije en el video están allí para que ustedes también puedan ver a más profundidad la teología de la liberación. Gracias por estar en Tertulia Teológica, gracias por apoyar este canal, es un proyecto que ha nacido para ustedes, por ustedes y pues nos vemos en la próxima, que el Señor los bendiga.